Muchas gracias. Bienvenidos, Melody, Lucina y Esteban. Los felicitamos por estar en esta etapa y les agradecemos el interés por participar en este proceso de selección de vocalías municipales y distritales. Y me voy a permitir en primer lugar presentar al panel que les hará los cuestionamientos. Dirige los trabajos de este grupo el maestro consejero electoral Francisco Bello Corona. Está también en este panel el ingeniero José Pablo Carmona Villena, jefe de la Unidad de Informática y Estadística, su servidora Liliana Martínez, directora de Participación Ciudadana. Y la mecánica a seguir es la siguiente. Vamos a hacer 3 rondas de preguntas y en cada una de las rondas se va a hacer una pregunta que van a contestar las y el aspirante. En este sentido, van a tener solamente 1 minuto para cada una de las preguntas. Lo que queremos es saber cómo han actuado, no lo que harían, cómo han actuado. Queremos conocerlos, qué han hecho en alguna experiencia en concreto de lo que les vamos a preguntar. ¿Tendrán alguna duda sobre esta mecánica? Traten de ser muy concretos en lo que nos van a decir. Para que a nosotros nos permita conocerlos más. Bueno, pues voy a empezar con la primera pregunta y necesito que por favor me den un ejemplo de alguna situación en la que hayan utilizado la cultura de orientación al servicio. ¿Cuál era la situación y qué les correspondió hacer a ustedes? Melody, si pudieras iniciar, por favor. Hola, buenas noches, antes que nada. Y en cuanto a cultura de orientación al servicio, definitivamente tuve la experiencia en el proceso electoral pasado de ser vocal de organización. Entonces, llegaban muchos ciudadanos, nos solicitaban alguna información, nos comentaban algunas inquietudes que tenían y en mi caso, siempre tenía esa disposición de orientarlos hacia lo que se tenía que hacer. Por ejemplo, en este momento estoy trabajando como auxiliar en el INE, auxiliar de módulo. Entonces ahí es muy importante esa cultura de orientación al servicio porque atendemos a las personas que van a solicitar su credencial de lector. Un ejemplo, el día de hoy llegó una persona que a recoger su credencial. Soy nueva, por lo tanto, las labores que hago, pues vaya, en este momento tocan la entrega de las credenciales y esta persona sabe, pero era una persona mayor, entonces no llevaba sus lentes, ¿sí? Entonces había que irle leyendo, había que irle diciendo, indicando dónde estaban sus datos, dónde estaba su nombre. Ella quería saber más. Okay. Entonces, es en ese... Esa fue Me queda clara la situación. Muchas gracias, Melody. Gracias. Esteban, por favor. Misma pregunta. Buenas noches. Gracias por la aceptación y participación. Sí, en cuanto a la cultura del servicio y orientación, como menciona la compañera, igual de alguna forma en algún tiempo trabajé como responsable de módulo en aquel tiempo en IFE. Y pues sí, creo que la orientación debe ser encaminada con un buen trato, un buen servicio y que la gente quede contenta y no se vaya con mala Un imagen ejemplo de algo que usted haya hecho. Orientarlos, a lo mejor encaminarlos, llevarlos con la persona indicada donde se le debe de brindar la atención debida. Por ejemplo, llevé a un ciudadano encaminándolo que no sabía dónde estaba el módulo de orientación y para la fotocredencialización en aquel tiempo. Yo lo encaminé, vamos señor, véngase, aquí está. Nunca dije que yo era responsable del módulo o funcionario público, lo encaminé, incluso hasta me formé con él a la fila. Pues que decir, después su gran sorpresa que yo lo atendí. Muchas gracias, Esteban. Lucina, por favor.
Buenas noches a todos. Recordando, en los procesos pasados que he tenido la oportunidad de participar, han aparecido las candidaturas independientes, muchas reformas en las cuales van cambiando las figuras, algunos requisitos. Una forma de orientación, me acuerdo muy bien en el proceso pasado, es que algunos ciudadanos tenían esa inquietud de acudir, de saber cómo era la figura de candidatura independiente. Todos sabemos que en los procesos hay que invitar a la gente a que participe, a que esté atenta. En este caso, ya habíamos nosotros tenido la oportunidad de tener una candidatura independiente en el proceso anterior inmediato, en el cual nosotros ya teníamos esa experiencia y nos fue relativamente un poco fácil orientarlos a cómo lo que deberían de tener al principio, todos sus documentos, cómo acudir a la página del instituto y bajar todos los formatos en primera instancia para que siguieran así todo un proceso. Nos agradó muchísimo que a una persona que ellos acudieron, sí se lograron registrar como candidatura independiente. Gracias, Lucina, por compartir. Para continuar, le cedo el uso de la voz al ingeniero José Pablo. Por favor, ingeniero. Con mucho gusto, maestra. Tal como lo refirió la maestra, continúen ustedes explicándonos algunas de sus experiencias. Y en este sentido, yo quisiera que en primera instancia, Esteban, nos pueda referir qué medidas tomaste al tener a un integrante de tu equipo de trabajo que expresó un problema en el grupo, así en pleno. Si eres tan amable. ¿Qué medidas tomé para ver su problema perdón? ¿Me podría repetir rapidísimo? ¿Qué medidas tomé para resolver el problema de algún integrante de mi equipo? Te voy a pedir que te acerques un poquito más a la parte de la computadora del micrófono para que te escuchemos con mayor claridad. Y te repito la pregunta, que nos comentes qué medidas tomaste cuando al tener a un integrante de tu equipo, el ha expresado un problema en el equipo en pleno. Sí, primero lo que hice fue escucharlo detenidamente, analizar cuál es su preocupación, inquietud, su problema. De ahí parto para poder ver las probables alternativas de solución para su problema. Y asimismo, a mis conocimientos, poder orientarlo. Es cuanto. Okay. Muchas gracias, Esteban. Ahora te pido, Lucina, que tú nos refieras algo al respecto. Bueno, como sabemos, en un ámbito de trabajo hay diferentes personalidades. Hay algunas, en este caso, que requieren una mayor atención porque no les gusta a veces trabajar en equipo y puede ser un factor que afecte en sí el trabajo grupal. Cuando hay un problema de una persona, sí es bueno tener la comunicación con ellos directamente. Al inicio, no esperar a que el problema avance más porque llega a ser como una bolita de nieve. La comunicación, sobre todo, y conocer sus habilidades, porque a veces unas personas son aptas para algunos asuntos y nosotros les encargamos ciertos aspectos que ellos no se sienten cómodos. Entonces, yo creo que sí es conocer la persona y tener comunicación con ella. Gracias, Lucina. Yo te pido, Melody, que nos compartas alguna experiencia que hayas tenido en el sentido que hice la pregunta. Ok. En mi experiencia como docente, en alguna de las ocasiones fui subdirectora académica. Entonces, algunos de los profesores sí manifestaban tener determinado problema con un grupo en específico. De ese grupo en específico no eran todos los alumnos, pero eran varios que empezaban a contaminar. Uno de los docentes sí definitivamente comentó que ya no podía con uno de los alumnos, ¿no? Obviamente no le podía decir que ya no iba a entrar a dar clases a ese grupo o que íbamos a sacar a ese alumno. Por lo tanto, la manera de solucionarlo
fue llamar al alumno, ver qué era lo que pasaba en esa materia y en general en todas las materias, porque sí ya era un alumno que tenía problemas. Nos llegamos a un punto en el que nos dimos cuenta de que el alumno tenía determinados problemas en casa y que en casa eran muy autoritarios, por lo tanto el alumno venía y hacía lo que quería en el salón porque en casa no se le permitía, ¿no? Entonces sí tuvimos que comentarle que teníamos que tomar medidas más estrictas y como comento, el docente ya no podía con el alumno, pues sí en algunas ocasiones entré yo a apoyarlo, o sea, entraba como poquito, o pasaba enfrente del salón, y era una manera de que el alumno se diera cuenta de que mi compañero estaba apoyado por nosotros y de que iba a haber una consecuencia también si él continuaba con su comportamiento. Muchas gracias, Melody. Por mi parte es cuanto, maestra. Gracias, ingeniero. Para proseguir con la entrevista, le pediría, maestro Francisco Bello, formular los cuestionamientos. Sí, Liliana, con mucho gusto. Quisiera comenzar formulando la pregunta. ¿Qué valores o qué actitudes son los más relevantes o es el más relevante para ustedes? Y si me pueden dar un ejemplo de cómo ese valor se aplica en su área de trabajo. Quisiera pedirle a Lucina que sea la primera en responder, después Melody y por último Esteban. Por favor, Lucina, reitero, desafortunadamente tenemos solo un minuto, entonces les pido que sean muy concretos en su exposición. Por favor, Lucina. Ok, sí, comparto una opinión de que a veces es más factible tener una actitud que tener actitud. A eso me refiero. No es tanto tener tanto los conocimientos, sino esa actitud de hacer las cosas bien. ¿Cuál es el valor que yo considero? Es la integridad. La integridad es que seamos honestos en lo que nosotros decimos y en lo que hacemos. Yo considero que eso sería el valor fundamental, consejero. Gracias, Lucina. En 20 segundos, un ejemplo de cómo se ha aplicado esto en su trabajo. Por ejemplo, siempre hay que tener esa integridad para manifestar, por decir, rápido un ejemplo, cuando se trabaja, no hay que hacerlo de forma, que no sea transparente, no sé cómo explicarlo. Un ejemplo, cuando se redacta algún escrito, siempre nosotros queremos mostrar lo que necesitamos, lo que queremos, pero nunca en este caso manifestamos lo que sentimos como decir, en otras palabras, lo que realmente pedimos. No sé si creo que ya cantinflé. Pero sí, yo creo que la honestidad debe de ser uno de los factores más importantes. Correcto, Lucina, muchas gracias. Melody, le pido ahora, por favor, si usted nos comparte qué actitudes o qué valores le parecen los más relevantes o el más relevante y un ejemplo de ese, en un caso de esos. Por favor, Melody. Sí, gracias. Para el trabajo que se va a desarrollar, yo considero que el valor más importante es el liderazgo y el trabajo en equipo. ¿Cómo puedo hacer que mi equipo trabaje o cómo he actuado yo para que este liderazgo y este trabajo en equipo funcione? Siendo ejemplo, ¿no? Siempre siendo ejemplo. Si hay que trabajar, pues hay que trabajar. O sea, no voy a poner pretextos, no voy a decir que no. Soy la primera en llegar. Si es necesario, voy a ser la última en irme, pero porque el ejemplo arrastra, ¿no? O sea, si ellos ven que yo estoy con el ejemplo trabajando, entonces van a trabajar. Y quisiera comentar rapidísimo que de los principios del instituto, el que considero yo que sería como un valor también es la certeza, ¿no? Si hacemos el proceso tan como debe de ser, que no quede lugar a duda, entonces todo nos va a salir muy bien. Aunque haya juicios, aunque haya recursos, todo vamos a poder decir, sí, pero lo hicimos por esto, ya que estamos trabajando, perdón, con certeza. Y
¿Cómo lo aplico? Yo soy una persona muy cierta, vaya, dentro de la certeza, porque me gusta que la gente sepa qué debe de esperar de mí, ¿sí? Entonces soy como predecible, por así decirlo. Gracias. Gracias, Melody. Le pido ahora, Esteban, recordándole el breve tiempo que tenemos y que se acerque usted a su micrófono para que le podamos escuchar. Gracias, Esteban. Adelante. Gracias. Bien. Seré breve y sustancioso. Pues para mí el valor primordial en este proceso que se acerca es la imparcialidad y sobre todo también la honestidad, el ser humanista y llevar a cabo una buena organización y participación en este proceso. Pero recalco, sería el valor, la imparcialidad o actitud que habría. Es cuanto. Gracias, Esteban. En 20 segundos, un ejemplo donde esto se haya materializado. Bien, sí, porque me ha tocado ver en elecciones que pues uno a veces es presidente de casilla o funcionario de casilla y llegan los partidos políticos y ofrecen dádivas porque uno se incline para X partido y no es correcto eso. Mucha gente lo ha hecho, a veces lo hacemos porque somos humanos y declinamos y en algún momento se da ese. Pero recalco, quiero que esto sea, bueno, yo para mí la imparcialidad sobre todo. Muchas gracias, Esteban. Por mi parte es cuanto. Muchas gracias, consejero. Pues así llegamos al final de este panel de entrevistas. Nuevamente les agradecemos y les felicitamos por llegar a esta etapa. Estén pendientes de los avisos en la página y por los diversos medios que ustedes ya conocen para dar continuidad a este proceso de selección. Y pues no me resta más que desearles buenas noches y desearles éxito. Melody, Lucina, Esteban. Gracias, ingeniero. Gracias, maestro Francisco Bello. Gracias. Buenas Podemos noches. dejar de grabar.